Hola, bienvenido a mi Story Channel. Has venido a ver este video y como te habrás podido dar cuenta, tiene un título un poco intrigante. No sé si estarás informado acerca de... Es una especie de, ¿cómo la podríamos llamar? Teoría. Una teoría que se ha ido formando a partir de investigaciones de algunas personas que pudieron notar que en el curso del tiempo se fue dando una especie de predicción muy particular, muy misteriosa y muy extraña porque como vas a darte cuenta en este video, hay cosas un poco inquietantes al respecto. Si estás enterado o no, pon mucha atención a todos estos datos. Son datos que he recuperado a partir de una conferencia privada que realizó Mauro Biglino en un CD que tengo suyo, pues de él, donde él puede hablar un poquito más ampliamente de ese tema que se lo han pedido en algunas conferencias, pero él no ha querido mencionarlo porque él fue amenazado debido a eso. Este es un tema muy delicado, debe ser manejado con mucha responsabilidad. Yo tampoco lo había querido tocar hasta ahora que me sentí ya, digamos, también un poco más informada al respecto. Aparte de la fuente de Mauro Biglino, he hecho mis investigaciones porque yo todo lo que escucho de él o leo voy y lo corroboro en otras fuentes. Efectivamente, he podido confirmar que todo lo que ha dicho fue así y lo bueno de Biglino es que él da sus fuentes, entonces pude ir a consultarlas, fuentes que voy a citar aquí, de manera que tú también podrías hacerlo. En el caso de los periódicos famosísimos e importantes, donde se encuentran estas referencias, estas citaciones, es más difícil porque en algunos casos te exigen la suscripción, como es en el caso del New York Times y otros, donde te piden que te suscribas y tienes que pagar y todo para que te dejen entrar a ver estas noticias porque son archivos de principios del siglo XX. De modo que no todas las fuentes siempre las podemos consultar directamente, pero yo pude realizar algunos pantallazos, pude ir a ver citaciones de esos artículos, de manera que lo voy a compartir aquí en el video. Te pude recuperar algunas imágenes al respecto. Así que vamos con el argumento. Buongiorno Claudio. Allora, la domanda sì è molto pertinente. Perché dovrebbero morire 6 milioni di ebrei? Allora, questo lo dicono loro stessi, cioè lo dice il giudaismo in particolare. E a mio avviso, ovviamente non è una profezia così come alcuni vorrebbero far credere contenuta nella Bibbia, giocando su dei termini, su delle parole, soprattutto sull'assenza di una lettera che è la lettera Vav all'interno del termine che indica ritornerete, che si trova in Levitico, ma è un qualcosa che è stato deciso successivamente e dal mio punto di vista la tassa che dovevano pagare, peraltro ricordo anche espressioni di sionisti che dicevano in fondo una nazione val bene qualche milione di morti, e quindi era la tassa da pagare o da far pagare per poter avanzare con forza la richiesta di poter tornare in quella che loro ritengono essere la loro nazione. Dico loro, quando dico loro intendo i sionisti, perché non tutti gli ebrei sono d'accordo. Penso ad esempio al movimento dei Naturei Karta, che sono diverse centinaia di migliaia di ebrei, che ritengono questo Stato di Israele assolutamente illegittimo perché non fondato dal Messia. Questo sì sarebbe scritto nell'Antico Testamento e farebbe parte della tradizione ebraica. Invece questo Stato di Israele non è stato fondato dal Messia, dunque da questi è ritenuto illegittimo. Quella dei cosiddetti 6 milioni era la tassa da pagare per poter avanzare questa richiesta al mondo, e non è un caso che di 6 milioni si sia iniziato a parlare ben prima della nascita di Hitler.
Bien, existen referencias previas al Holocausto en las que se menciona un número. Ese número son 6 millones de judíos que están en peligro, están en riesgo, pero no en el contexto específico de la Segunda Guerra Mundial, porque si yo te digo que se hablaba de judíos en peligro durante el Holocausto, tú dices, ah, fue durante la Segunda Guerra Mundial, es normal. Pues no, esto se dio antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, mucho antes. Estas menciones se refieren generalmente a la situación de los judíos en Europa, tanto en términos de persecuciones, pogromos, y te voy a explicar qué es esto de pogromos, porque tal vez lo puedes saber o no. El pogrom es un término ruso que significa demoler o destruir mediante actos violentos. Entonces es un término específico para estos sucesos. La connotación histórica del término hace referencia a las agresiones violentas contra los judíos por parte de las poblaciones locales que se produjeron en el Imperio Ruso, o sea, durante el Imperio Ruso y en otros lugares del mundo. Entonces, vámonos poniendo en contexto de todas estas cosas. Entonces, el término hace referencia tanto a estas agresiones violentas como de las difíciles condiciones de vida en el este de Europa y Rusia, pero ¿de quiénes? De los judíos. Entonces, vamos a revisar estos artículos de prensa que están hablando de este número de los 6 millones de judíos. El 8 de septiembre de 1919, New York Times informó sobre los pogromos con un artículo titulado Los judíos ucranianos buscan detener los pogromos. La cubierta continuaba. El New York Times informaba de una convención celebrada en Manhattan para protestar por el derramamiento de sangre que se estaba produciendo en Europa del Este. Los judíos de Ucrania se proponen detener los pogromos, decía el titular. En la reunión masiva se escucha que 127.000 judíos han sido asesinados y 6 millones están en peligro. Esto fue en 1919. Vayan teniendo en cuenta estas fechas. Estamos hablando de antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. El artículo concluía citando a Joseph Zev, presidente de la Federación de Judíos Ucranianos en América. Este hecho de que la población de 6 millones de almas en Ucrania y en Polonia ha recibido el aviso por medio de la acción y de la palabra de que van a ser completamente exterminados, se presenta ante el mundo entero como la cuestión primordial de la actualidad. Y tengamos en cuenta que al genocidio sistemático nazi durante la Segunda Guerra Mundial se le dio mucho resalto, pero sobre estos pogromos, por ejemplo, no se oye hablar mucho y estamos hablando de hechos que sucedieron en Europa del Este. No sé si ustedes que están viendo, quien esté viendo este video, ya estaban enterados de estos hechos, porque una persona que no tenga digamos, no esté tan familiarizada con esta historia, de todas maneras, si le hablan de la Shoah o del exterminio de los judíos por los nazis, yo creo que cualquiera puede decir, sí, yo lo sabía, claro que sí. Pero si le hablamos de estos hechos, allí en Polonia, Ucrania, en Europa del Este, difícilmente los conocen. No se hace mucha publicidad a esto. Entonces, como les decía, se sabe muy poco sobre las masacres ocurridas en Ucrania y Polonia en 1941, las cuales han revelado las complejas formas en que la inestabilidad política, la estratificación social y étnica y la dinámica de grupo convirtieron a hombres comunes y corrientes y vecinos, los convirtieron en asesinos. Esto no se debe dejar de lado absolutamente y merita estudios antropológicos profundos, porque cuando estaban sucediendo estas cosas, eran los mismos vecinos los que acusaban o los que iban y asesinaban a estas personas. Entonces, algunos estudios han ampliado nuestro reparto de culpas para incluir no solo a líderes
remotos como Hitler, filosofías políticas abstractas como el fascismo y grandes organizaciones impersonales como el partido nazi, sino también a personas comunes y corrientes que tomaban decisiones a nivel local. Y eso es más aterrador todavía. Nos han recordado que alrededor de un tercio de las víctimas del Holocausto fueron asesinadas a corta distancia, cerca de sus casas, con la colaboración de personas que conocían. Al mismo tiempo, un análisis más detallado de los pogromos de 1918 y 1921 muestra que no solo fueron disturbios étnicos llevados a cabo por ciudadanos y campesinos enfurecidos, también hubo acciones militares perpetradas por soldados disciplinados y no soldados alemanes. Estamos hablando de polacos, ucranios o ucranianos. Me vienen dudas porque en italiano es ucraniano, pero yo creo que en español es ucranio. Entonces son polacos, ucranios y rusos. Los historiadores han buscado explicaciones para el Holocausto en el antijudaísmo teológico cristiano, las teorías raciales del siglo XIX, la envidia social, los conflictos económicos, las ideologías totalitaristas, las políticas gubernamentales que estigmatizaban a los judíos y los vacíos de poder creados por el colapso del Estado. Pero rara vez se ha rastreado alguna raíz o algún, digamos, origen dentro del interior del mismo judaísmo. Esto que estoy diciendo es bastante delicado y quiero parar un momento antes de continuar. Aquí estoy diciendo algo que es delicado porque es que cuando nos referimos a los judíos, debido a que sucedió este holocausto, quedó una marca muy grande en todas las naciones y en todos los grupos humanos que prácticamente no se puede, digamos, quitar ese título de pueblo víctima hacia los judíos porque es prácticamente como, se trata casi como de un sacrilegio o algo así. Además que se supone que son un pueblo elegido por Dios, así que hay mucha censura. No sé si pasará algo con este documento que estoy realizando aquí, este video documento, pero en realidad quienes tenemos el coraje y el valor de mirar las cosas objetivamente sin, digamos, sin especialidades hacia ningún grupo y hacia ninguna nación, lo hacemos simplemente para conocer la historia. Espero que esa sea la aproximación que van a tener ustedes también, porque el propósito de este video no es ir a alimentar odios hacia un grupo social, racial, étnico, de ningún tipo. No es alimentar, digamos, un odio hacia alguna nación, sino conocer las historias. Y las historias de las naciones siempre nos van a mostrar que cada nación ha cometido sus errores, algunos muy graves, y no necesariamente la nación, sino un grupo de personas dentro de esa nación y dentro de esas etnias y dentro de esos grupos, porque no se puede generalizar. Y ya como vamos a ver en este caso y hablando de judíos, absolutamente no se puede generalizar porque ellos mismos son muy distintos entre ellos, tienen ideologías, ideas, pensamientos muy distintos, así que no podemos meterlos a todos en el mismo saco cuando hablamos de judíos o del judaísmo. No se puede hacer esto, absolutamente, y con ningún otro pueblo, con ninguno. Parece ser que esta cifra de los 6 millones de judíos que morirían fue mencionada por primera vez, al parecer, por el doctor Willem Oetel, un funcionario del Tercer Reich, nacido en Austria e historiador de formación, que ocupó varios puestos de responsabilidad en la CIA. Pero ojo, porque en realidad hay investigaciones que ubican esta supuesta profecía, porque estamos hablando ya prácticamente de una especie de profecía
y se ubica su origen más o menos a finales del 800. Desde finales del 800 ya se está citando este famoso 6 millones. O sea que cuando nació Hitler, hagan ustedes la cuenta de la fecha de nacimiento de Hitler. Es que cuando Hitler estaba en pañales, porque digamos que fue después del 800 y fue ya a partir de a inicios del 900, ya se estaba hablando de esto, cuando Hitler todavía tomaba biberón. Respecto a supuestas profecías hebreas, porque a partir de esto yo pues, he hecho unas búsquedas también a ver si esto podría tratarse de una supuesta profecía porque entre el pueblo judío, o sea, entre la tradición judía, constantemente vemos las profecías, o me van a decir que en el Antiguo Testamento no está lleno de profecías, supuestas profecías, porque tenemos los libros de los profetas. De manera que es algo muy común en ellos hacer profecías y hay unas supuestas profecías, yo no les digo profecías, digo supuestas porque no me consta que lo sean. Por ejemplo, que se produjeron de manera post-eventum, o sea, después del cumplimiento del hecho que supuestamente debía ocurrir, no antes, porque si yo llamo profecía a algo que estoy declarando, debería suceder después. De otra manera, no es profético. El primero de estos ejemplos es un caso en el libro de Daniel, que contiene varias profecías detalladas, especialmente en los capítulos 7 al 12, que supuestamente predicen eventos relacionados con los reinos babilonio, persa, griego y romano. Un ejemplo específico es la profecía sobre el cuerno pequeño. Está en Daniel 8, de 9 al 14, que muchos estudiosos identifican como una referencia a Antíoco IV, Epífanes, rey de los Seleucidas, que existió entre el 175 y 164 antes de la era común, quien profanó el templo de Jerusalén. Muchos estudiosos, esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen muchos estudiosos, consideran que el libro de Daniel fue escrito en el siglo segundo antes de la era común o antes de la era de Cristo. Durante la persecución de los judíos, bajo las detalladas predicciones sobre los conflictos entre los reyes del norte y del sur, que están en Daniel capítulo 11, parecen describir eventos históricos de las guerras entre los seleucidas y los ptolemaicos, lo que sugiere que estas profecías fueron escritas después que ocurrieron. Entonces parece que había esa costumbre. Isaías 44, desde el versículo 28 hasta Isaías 45, versículo 1. En este pasaje, el profeta Isaías menciona por nombre a Ciro. Esta profecía me la enseñaron cuando estaba en una religión. El rey persa, como el ungido por Dios. Esta es muy famosa, que permitiría la reconstrucción de Jerusalén. Fíjense que para ellos Ciro era un Mesías. Hago este pequeño paréntesis para que se den cuenta cuál es el concepto de Mesías. Entonces dice Isaías, menciona a Ciro por nombre, el rey persa, como el ungido por Dios que permitiría la reconstrucción de Jerusalén y del templo más de 150 años antes de que Ciro naciera y tomara Babilonia en 539 antes de Cristo. Sin embargo, muchos estudiosos nuevamente creen que estos capítulos, Isaías 40 al 55, conocidos como, ojo, segundo Isaías o Deutero Isaías, o sea que hubo también un primer Isaías, fueron escritos durante o después del exilio babilónico, porque es que hubo al menos como mínimo tres Isaías, como mínimo, porque seguramente hubo más, porque parece que hubo también otro. Entonces, dense cuenta qué significa la cuestión de las fuentes, de tener
digamos, de decir que la Biblia es una fuente confiable, no sabemos ni siquiera quiénes escribieron estos libros. Estos libros de segundo del Deutero Isaías fueron escritos durante o después del exilio babilónico. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, posiblemente contemporáneos a los eventos que describen. La precisión con la que se menciona a Ciro y su papel en la liberación de los judíos sugiere que esta sección fue redactada después de que Ciro hubiera tomado el poder y emitido su edicto para la restauración del templo, perdón. Así que es muy común esto de las profecías y la gente dice, mire, esto se cumplió, pero lo estamos diciendo miles de años después. Y en realidad estos sucesos se escribieron en el tiempo contemporáneo de Ciro. Ahora bien, en el caso de la profecía sobre la destrucción de Tiro, que está en Ezequiel 26, se predice la completa destrucción de la ciudad fenicia de Tiro a manos de Nabucodonosor II, rey de Babilonia. El texto indica que Tiro será arrasada y nunca más reconstruida. Sus muros serán derribados y su tierra será arrasada. Sin embargo, históricamente Nabucodonosor asedió Tiro durante 13 años, pero nunca logró destruir completamente la ciudad. Más tarde, Alejandro Magno sí destruyó la ciudad en el 332 a.C. La falta de cumplimiento exacto por parte de Nabucodonosor y el eventual éxito de Alejandro Magno, pues nos indican que fue una profecía no cumplida. Entonces, no debemos olvidar que la Biblia no es el producto de una única persona o de un único momento histórico, sino que es una colección de textos escritos y compilados a lo largo de siglos por diferentes autores que además tenían perspectivas teológicas, porque es que ya estamos hablando de un tiempo mucho después de estos hechos, cuando ya la teología tomó en mano toda esta tradición que primero fue oral. Entonces tenían intereses teológicos o perspectivas teológicas, políticas y sociales diversas entre sí. Entonces, esto nos puede explicar por qué se hicieron estas profecías en tiempos posteriores, porque necesitaban reafirmar algunos hechos y pues reafirmar el hecho de que también estas escrituras estaban realmente inspiradas. Pero la supuesta profecía de la muerte de 6 millones de hebreos pues es mucho más inquietante y más reciente que las anteriores que les acabo de decir. Ahora nos vamos a concentrar en esto. Recordemos que algunos líderes y pensadores sionistas a lo largo de la historia han sido citados haciendo declaraciones sobre la importancia de recuperar la tierra prometida, a menudo subrayando el sacrificio que implicaría ese objetivo. Un ejemplo relevante es la figura de David Ben-Gurión o David Ben-Gurión, uno de los fundadores del Estado de Israel. En el marco del conflicto entre judíos y árabes durante los años previos y posteriores a la creación de Israel en 1948, hubo tensiones sobre la idea de que la lucha por un hogar nacional judío implicaría pérdidas significativas. Por otro lado, figuras como Vladimir Jabotinsky, uno de los líderes del sionismo revisionista, en sus escritos reconocían que la creación de un Estado judío probablemente no podría lograrse sin un conflicto con los pueblos árabes locales. Claro, Jabotinsky promovía la idea de construir una muralla de hierro en su famoso ensayo de 1923. Esto es un poco de historia que es importante tenerlo en cuenta para asegurar que los árabes aceptaran eventualmente la existencia de Israel. Frases de David Ben-Gurión. Pongan atención, abro comillas. Él dijo, si supiera que es posible salvar a todos los niños de Alemania transportándolos a Inglaterra y solo la mitad llevándolos a Eretz Israel, escogería la segunda opción. Yo no quiero añadir nada. Ustedes mediten en esa frase. Si quieren, la escriben, se la preguntan a Google para mirar todo el
contexto, si quieren ir más allá, porque pueden decir, es que Marta tomó esa frase fuera de contexto. Entonces pueden ustedes ir y mirar el contexto, pero yo no quiero añadir nada, simplemente ustedes mediten sobre esta frase que pudo haber querido decir. Y luego hay otra frase de Chaim Weizmann que dice, abro comillas, el sufrimiento de los judíos durante el Holocausto es parte del precio que debemos pagar para obtener nuestra patria, cierro comillas. Igual no quiero añadir nada más, porque creo que cada uno de ustedes va a razonar y va a comprender esta frase. Entonces, le dejo a ustedes estas interpretaciones, pero no se puede negar de que son crudas y duras. Estamos hablando de un tiempo en el cual se estaba como poniendo en una balanza las vidas humanas, se estaban perdiendo muchas vidas humanas en el pueblo judío, pero recordemos que también durante la Segunda Guerra murieron otras personas, muchas almas de distintas etnias, razas y credos, y que no eran solo los judíos, había otras personas de las cuales no se habla mucho. Haré unas preguntas realmente delicadas, peligrosas, y que quizás sea mejor no responder, pero que son inevitables. ¿Se planeó un sacrificio desde tiempos anteriores al Holocausto? Porque uno puede llegar a pensar eso. ¿Por qué lo están anunciando desde hace tantas décadas? ¿Por qué anunciar siempre esas cifras de 6 millones? ¿Quién sabía desde hace al menos 50 años que esa sería la cifra de fallecidos? Porque fue más o menos con esa antelación de 50 años que esa iba a ser la cifra. Si seguimos haciendo preguntas, nos vamos a encontrar de pronto en algún, digamos, un rincón oscuro de la historia humana. Antes que nada, es importante aclarar que muchos hebreos no están de acuerdo con el sionismo. No todos apoyan el sionismo, entonces, como les decía al inicio, no hay que ponerlos a todos en ese saco. Hay personas que no están de acuerdo con lo que sucedió. Algunos sectores sionistas, en su lucha por la creación de un Estado judío, realizaron ciertos acuerdos temporales con los nazis para facilitar la inmigración judía de Alemania a Palestina antes de la guerra. No sé si ustedes sabían esto. Este tipo de colaboración se dio bajo la Haavara o Acuerdo de Transferencia de 1933, que permitía a los judíos alemanes emigrar a Palestina a cambio de que se transfirieran parte de su riqueza a productos alemanes. El acuerdo Haavara entre el gobierno de Hitler y la Federación Sionista de Alemania llevó 60.000 judíos a Palestina y supuso un balón de oxígeno clave para los nazis. El 13 de mayo de 1933, el Ministerio de Economía alemán aprobó un proyecto que había negociado con el líder sionista Sam Cohen, mediante el cual se organiza la emigración a Palestina de alemanes de origen judío. Los candidatos deberían disponer de al menos 1.000 libras esterlinas en divisas, una cantidad importante para esa época. Imagínense ustedes estas personas pues con muchísimos medios económicos que sabían que sus vidas estaban en peligro en ese momento que vale más. Obviamente tu riqueza te sirve para comprar tu vida. Entonces es una situación muy triste, terrible, un drama terrible, pero es peor aún ver que dentro de tu misma nación hay personas que están negociando con con la vida de tus connacionales. Y estos sionistas hicieron ahí acuerdos con los nazis, les pidieron a sus connacionales 1.000 libras esterlinas para llevárselos a Palestina, a una tierra pues que ya estaba ocupada. Recordemos que ya había gente ahí. Mm, Estaban los árabes y las personas que estaban allí, y quizás habían personas de distintas etnias, pero convivían ahí tranquilamente o medianamente en paz.
y empezaron a mandar a todas estas personas, pero los sionistas se embolsillaban ese dinero. Ahora vamos a ver cómo funcionaba, porque todo no es tan sencillo, ¿eh? Este acuerdo de colaboración nazi-sionista se acompañó de un curioso viaje de dos parejas a Palestina, un nazi de abolengo y su esposa de una parte, y un funcionario sionista y su esposa de otra. Todo con una gran profusión mediática. El barón Leopold von Mildestein, miembro de la nobleza austríaca, nazi, con carné desde 1929 y oficial de seguridad de las SS, y su esposa viajarían acompañados por el funcionario de la Federación Sionista de Alemania, Kurt Tuckler, y su mujer, quienes les llevarían a conocer las bellas colonias sionistas de Palestina. Dos lindas parejitas en viaje de luna de miel tras el casamiento Havara. Suena surreal, pero así fue. Y propaganda. La propaganda ayuda muchísimo a poder vehicular ideas en las personas para que acepten ciertas cosas como algo positivo, algo bueno. Pero fíjense bien, estamos hablando de un acuerdo entre nazis y sionistas. La buena sintonía entre nazis y sionistas se mantuvo toda la década a pesar de las sucesivas medidas contra los judíos, incluidas las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935, que fueron aplaudidas en las páginas del Jüdische Rundschau. Perdón por la pronunciación. Una de las razones del apoyo tal vez estaba en que estas leyendas permitían a las organizaciones sionistas utilizar su bandera, que a la postre sería la de Israel, mientras que se prohibía a los alemanes de origen o credo judío utilizar la bandera alemana. Bueno, amigos, esperen muy pronto un video que les voy a preparar acerca de una especie de apelo que hace Mauro Biglino en este video que les comenté, que de donde extraje esta información, eh, bastante fuerte respecto a este proceso de Nuremberg y respecto al personaje más importante del Antiguo Testamento, del cual hemos hablado muchísimo aquí y que realizó unos actos bastante criminales en contra de su propio pueblo y de otros. Y voy a prepararles ese video, igual va a ser este mismo formato, porque no puedo, por obvias razones, presentarles aquí directamente el video de Biglino por respeto a derecho de autor, porque se trata de un DVD que uno adquiere de manera privada con la casa editorial, creo que es un editor y Macrovideo, entonces no puedo abusivamente poner el video, pero puedo transmitirles y pues también, aparte de eso, como hice con este video, enriquecer también con otras fuentes informativas, con ampliando un poco más, porque Biglino tiene ese gran valor para nosotros que él nos informa y nos expone muchas cosas en un video, pero él nos va dejando como puertas abiertas y nosotros tenemos que ampliar, porque si nos quedamos con lo que él nos dice, pues es como el aperitivo, pero él nos está dando los inicios para nosotros ampliar esas investigaciones. Él habla mucho, habló un tiempo acerca de esta cifra de los 6 millones de judíos, pero él no amplió eso porque en sus conferencias se tiene que hablar de muchísimas cosas más y responder preguntas, así que no puede permitirse por tiempo. Y también por seguridad, porque recordemos que sus conferencias son públicas y no falta la persona que de pronto escuchando se enoje muchísimo. Miren que a él lo han llamado antisemita, a mí también alguien una vez me dijo así, las personas no entienden que cuando alguien quiere mostrarles la verdad, de hecho los mismos judíos y los mismos hebreos deberían hacerles preguntas
a sus rabinos y preguntarles a sus líderes sobre esto, qué pasó allí, por qué sabían ese número, o fue que alguien lo anunció como hacían los profetas en pasado, pero alguien lo cumplió después, porque yo he notado, y esto ya es algo que yo, por mi observación, de manera que puedo estar equivocada, puede ser algo, es algo subjetivo, es mi punto de vista, pero yo he ido viendo que ellos cumplen las supuestas profecías. Por ejemplo, en el caso del sionismo, como a las malas, ellos dicen, esta tierra nos la prometió Yahvé, no se las ha dado Yahvé, pero ellos van por ella y se la toman, allá van y lo están haciendo. Y es posible que reconstruyan ellos el templo y digan, es que estamos nosotros cumpliendo la profecía. Es posible que ellos mismos cumplan sus profecías. Em, y bueno, no con esto quiero yo decir que hayan hecho intencionalmente, que ellos hayan construido lo del holocausto y estas cosas, pero de todas maneras me da mala espina eso del sacrificio, de es necesario. Esas frases que dijeron estos sionistas se prestan para suspicacias. De todas maneras, y hay ciertas cosas como que nos causan mala impresión, pero bueno, lo importante es estudiarlo, investigarlo, por qué, quién empezó a hablar de esto, rastrear ese hilo profético supuestamente profético de esa cifra. ¿Quién lo sabía desde mucho antes de Hitler y por qué después se cumplió? ¿Quién hizo que se cumpliera? ¿Realmente fue esa cifra? Tocaría ir a mirar todos estos números o lo hicieron cuadrar para que se cumpliera, porque esa es otra cosa. De pronto dijeron, miren que se cumplió. Bueno, amigos, de todas maneras hubo en pasado un proceso que fue el de Nuremberg, pero tal vez hay un proceso que no se ha realizado y que se debería hacer por la magnitud de los crímenes cometidos y de eso hablaremos en un próximo video. Por ahora yo los dejo, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar esta labor y un abrazo a todos y hasta pronto, amigos.